Buenas, mi nombre es Argelis Mariel Soro Toledo y junto a mis compañeros José Guridi, Stacy Pérez, Ramón Diplán e Ibeliza de la Rosa, conformamos el grupo 2 y estaremos hablando de operaciones de humidificación. Antes de iniciar con algunas definiciones que son de suma importancia para este tema, vamos a diferenciar lo que es el gas del vapor. El vapor se refiere a la forma gaseosa del componente que también se encuentra en estado líquido, y el gas es el componente que solo se encuentra en estado gaseoso. Empezamos definiendo lo que es la humedad. La humedad es la masa de vapor que acompaña a una unidad de masa libre de vapor. De acuerdo con esta definición, la humedad depende solamente de la presión parcial del vapor en el mezclado cuando se fija la presión total. Ahí en la pantalla estamos viendo la fórmula de la humedad, donde m sub A y m sub B son pesos moleculares que están relacionados con la fracción molar. Gas saturado. Es un gas en el que el vapor está en equilibrio con el líquido a la temperatura del gas. Es decir, que la presión parcial del vapor de un gas saturado es igual a la presión de vapor del líquido a la temperatura del gas. Ahí en la pantalla estamos viendo la fórmula para calcular la humedad de un gas saturado, donde m sub A y m sub B son pesos moleculares y P' sub A es la presión parcial del componente A. La humedad relativa. La humedad relativa se define como la relación entre la presión parcial del vapor y la presión de vapor del líquido a temperatura del gas. Si nos fijamos en la fórmula, vemos que esta se expresa en base porcentual. Por ende, que un 100% de humedad significa un gas saturado y un 0% de humedad corresponde a un gas libre de vapor. Porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad no es ni nada más ni nada menos que una relación entre la humedad real y la humedad de saturación a la temperatura del gas sobre una base porcentual, así como lo apreciamos en la fórmula que está en la pantalla. El calor húmedo. El calor húmedo es la energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo o 1 libra de un gas o cualquier vapor contenido a 1 grado Celsius o 1 grado Fahrenheit. Como podemos apreciar en la pantalla, ahí está la fórmula donde decimos que el calor húmedo es igual a C sub PB más C sub PA por la humedad, donde C sub PB y C sub PA son los calores específicos del gas y del vapor respectivamente. El volumen húmedo. El volumen húmedo es el volumen total en una unidad de masa de gas libre de vapor, más el vapor que está contenido en él, a una atmósfera y a la temperatura del gas. Así como podemos apreciar en la fórmula que tenemos el peso molecular del componente A y del componente B, vemos donde el volumen está en metros cúbicos por gramo y la temperatura está en grados Kelvin. Pero ya hay una segunda fórmula y esa fórmula sirve si lo queremos en unidades de FPS. Esa sería la ecuación que se utilizaría. Punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura necesaria que se requiere para enfriar una mezcla vapor-gas para que se sature. El punto de rocío de una fase gaseosa es igual a la temperatura del gas. La entalpía total es la entalpía de unidad de masa del gas más el vapor que la acompaña. Ahí estamos apreciando la fórmula donde está involucrado el calor específico del gas y el calor específico del vapor. Saludos, queridos compañeros y distinguido profesor.
Mi nombre es Ramón Arcángel y les voy a continuar la exposición en la parte del equilibrio entre fases. El equilibrio entre fases se podría decirse de manera simple que es una condición en la cual una sustancia puede existir en 2 o 3 estados de agregación de la materia. Estos pueden ser sólido, líquido y gaseoso. A su vez pueden combinarse como equilibrio líquido-gas, equilibrio gas-sólido, equilibrio sólido-líquido, etc. En esa exposición específicamente les estaré hablando sobre el equilibrio líquido-gas. Pues bien, en las operaciones de humidificación y deshumidificación, la fase líquida es solo un componente puro. La presión parcial de equilibrio del soluto en la fase gaseosa es, por tanto, función exclusiva de la temperatura cuando la presión total del sistema se mantiene constante, es decir, en un proceso adiabático. Por otra parte, a presiones moderadas, la presión parcial de equilibrio es casi independiente de la presión total y virtualmente igual a la presión de vapor del líquido. De acuerdo a la ley de Dalton, la presión parcial de equilibrio puede convertirse en una fracción molar del equilibrio de fases. Como pueden ver en la gráfica que tenemos en la presentación, aquí vemos la presión en función de la temperatura. Aquí podemos ver un triple punto. En este triple punto significa que la sustancia existe en sus 3 estados de agregación. Así como pueden ver, esta recta que hay acá es lo que representa el equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida. Toda esta área acá representa que la sustancia está solamente en estado sólido. En esta área acá vemos que está en fase líquida, o sea que todo lo que se mantenga dentro de esos puntos de esa recta va a estar en fase de equilibrio. Por otra parte, vemos la parte más importante de la presentación, que es la curva de presión de vapor, que nos dice que en cada uno de los puntos que conforma esa curva, la sustancia existe en 2 fases que pueden ser líquido y vapor. Y lo que vemos aquí es un punto crítico donde no se sostiene más ese equilibrio después de esos puntos. Como pueden ver, a medida de que la temperatura va aumentando, la presión también lo va haciendo. Bueno, aquí podemos ver un saturador adiabático. En un saturador adiabático, el agua es a menudo rociada dentro de... Perdón. El agua es a menudo rociada dentro de una corriente de gas en una tubería o en una cámara para llevar el gas a la saturación. La tubería o la cámara son aisladas, por lo que el proceso es adiabático. Nuevamente les repito. El gas con la humedad inicial, WI, sub I, vemos aquí donde entra al saturador adiabático, entra con la temperatura T sub I. Este es un enfriado y humidificado. Si no se evapora todo el agua y hay un tiempo suficiente para que el gas llegue a un equilibrio con el agua. A la temperatura de salida del gas se le llama temperatura de saturación adiabática, como podemos ver acá. En ese proceso es conveniente aplicar lo que es un balance de entalpía. Y el trabajo de la bomba que vemos acá se desprecia y el balance de entalpía se basa en la temperatura de saturación adiabática. Siguiente presentación. Okay. Tenemos lo que es... Okay.
La curva de presión de vapor. Como podemos saber, la presión de vapor no es más que la presión que ejerce la fase gaseosa de un líquido sobre la superficie del mismo. Y cada líquido ejerce una presión de vapor distinta. O sea, eso se debe a la densidad de sus partículas, entre otros factores. Esta presión depende directamente de la temperatura. Cuando la presión de vapor de un líquido se grafica en función de la temperatura, obtenemos una respectiva curva que se denomina curva de presentación de presión de vapor, la cual ven en la siguiente presentación. Tenemos el eje Y, la presión medida en torr, y en el eje X tenemos la temperatura medida en Celsius. Vemos que a medida de que la temperatura va aumentando, la presión va aumentando exponencialmente. En esa parte superficial, perdón, en esa área de acá arriba, sería todo en cada uno de esos puntos, toda sustancia que esté con esas características estará en fase líquida. En cambio, si cumple con las características de la parte del área inferior a la curva, estará en forma de gas. Pero si se cumple de que está en uno de los puntos de la curva de presión de vapor, estará en lo que ya denominamos fase de equilibrio. Gas líquido. Muchas gracias por su atención y espero que mi presentación haya sido de su agrado. Continuamos. Hola, mi nombre es Stacy Pérez y les voy a estar hablando sobre la carta ciclométrica. Uno de los diagramas más utilizados en operaciones unitarias es el diagrama ciclométrico, ya que permite la obtención mediante una lectura directa de la mayoría de las propiedades de las mezclas aire y vapor de agua, que son necesarios en los cálculos que se desean realizar en las operaciones de humidificación. En una carta ciclométrica se encuentran todas las propiedades del aire, de las cuales vamos a mencionar las siguientes. Se encuentra la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, temperatura de punto de rocío, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía y volumen específico. Si tenemos dos de estas propiedades, o pueden ser mucho más, podemos encontrar las demás propiedades a través de una relación entre ellas. O sea, si tenemos la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, podemos encontrar la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío, la humedad absoluta, la entalpía y el volumen específico, y así sucesivamente. Una de las propiedades que ya mencioné es la temperatura de bulbo húmedo. Esta temperatura es la temperatura de entrada en estado estacionario, que se alcanza cuando se pone en contacto una pequeña cantidad de agua con una corriente continua de gas en condiciones adiabáticas. Aquí podemos ver en la imagen la lectura del termómetro a la temperatura de bulbo húmedo, el gas, la mecha y el agua de deposición. Vamos a explicar la siguiente imagen. En la imagen, el termómetro se recubre con un trozo de tela, la mecha se mantiene húmeda con agua y se introduce en el flujo de una corriente de aire y de vapor de agua, cuya temperatura es la temperatura de bulbo seco y con humedad. En estado estacionario, el agua se evapora, incorporándose a la corriente del gas. La mecha y el agua se enfrían a una temperatura de bulbo húmedo y se mantienen a esa temperatura constante. Bien, seguimos con el diagrama ciclométrico y la relación de Lewis. Para un sistema de aire-agua en condiciones ordinarias, el calor húmedo, que es uno de los términos que debemos tener en cuenta en las operaciones de humidificación, que ya han sido explicados anteriormente, es casi igual al calor específico, y la siguiente ecuación se aproxima a la realidad de lo que estamos hablando. Tenemos aquí esta ecuación que se conoce como la relación de Lewis. Cuando esta relación se mantiene, la línea ciclométrica y la línea de saturación adiabática
son esencialmente iguales. Por lo tanto, en un sistema aire-agua se utiliza la misma línea para ambas. Para otros sistemas es preciso utilizar líneas diferentes para las líneas higrométricas. Pero para casi todas las mezclas de aires y vapores orgánicos, las líneas higrométricas presentan pendientes más acusadas que las líneas de saturación adiabática. Y la temperatura de bulbo húmedo de cualquier mezcla no saturada es mayor que la temperatura de saturación adiabática. Buenos días, mi nombre es Ibelice de la Rosa Arnés y hoy les estaré hablando un poco sobre lo que es la medida de la humedad. La medida de una humedad corriente o masa de gas se obtiene midiendo el punto de rocío, la temperatura del bulbo húmedo o bien por métodos directos de absorción. Método de punto de rocío. Si un disco pulido y enfriado previamente se introduce en un gas húmedo desconocida y su temperatura va disminuyendo en forma gradual, el disco alcanza una temperatura a la que comienza a empañarse la superficie. Ya en este punto, esa temperatura es la temperatura de equilibrio entre el vapor del gas y la fase líquida. Aquí en esta gráfica podemos ver la relación que tiene la tensión de vapor con la temperatura y este gráfico define de una manera más directa lo que es el punto de rocío. Métodos psiquiométricos y métodos directos. En el método psiquiométrico, este método se usa constantemente para medir la humedad y consiste en determinar simultáneamente la temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo. Mientras que los métodos directos del contenido de un vapor de gas se puede determinar por análisis directo de un volumen conocido de gas y mediante la técnica analítica correcta. Ahora les estaré hablando un poco sobre lo que son las operaciones gas líquido. El contacto directo de un gas con un líquido puro puede tener uno de los siguientes fines: operaciones adiabáticas u operaciones no adiabáticas. Dentro de las operaciones adiabáticas está el enfriamiento de un líquido, que este sucede por la transferencia de calor sensible y también por evaporación. También está el enfriamiento de un gas caliente, que este se puede definir con el contacto directo, que proporciona un intercambio de calor no problemático que es muy efectivo en caso de que no importe la presencia de una pequeña cantidad de vapor de líquido. La humidificación se puede utilizar para controlar el contenido de la humedad del aire, o sea, se puede utilizar como para el secado. Y la deshumidificación es el contacto de la mezcla templada de vapor de gas con un líquido frío y produce condensación de vapor. Operaciones no adiabáticas. Dentro de las operaciones no adiabáticas tenemos el enfriamiento por evaporación y la deshumidificación. El enfriamiento por evaporación de un líquido o gas dentro de un tubo se enfría por un flujo de agua en forma de película en la superficie externa del tubo, y a su vez también se enfría por contacto de aire directo. Y por deshumidificación, cuando la mezcla de un gas vapor se pone en contacto con tubos refrigerantes, el vapor se condensa en los tubos. En estos tipos de operaciones son sencillas en el sentido de que no puede haber transferencia de masa dentro del líquido puro, y son complejos debido a que los grandes efectos caloríficos se acompañan de la evaporación o condensación. Hasta aquí mi parte. Saludos, mi nombre es José Guridi y en el día de hoy yo estaré compartiendo con ustedes lo que es mi tema de exposición, que son las torres de enfriamiento. Bien, como podemos ver aquí en la imagen, las torres de enfriamiento son columnas de gran diámetro con tipos de empaque especiales diseñados para ofrecer un buen contacto entre un líquido y un gas con una baja caída de presión. El uso de las torres de enfriamiento consiste en disminuir la temperatura de agua
que está siendo recirculada, que usan los condensadores e intercambiadores de calor en plantas químicas, también en las plantas de energía y también en unidades de aire acondicionado. Bien, mecanismo de enfriamiento. ¿Cómo funciona el enfriamiento en las torres? Valga la redundancia de enfriamiento. El aire, ¿verdad? Entra por la parte inferior de la torre y entonces fluye hacia arriba a través del agua que está descendiendo. El empaque de la torre casi siempre es de tablillas de madera y el agua entonces se distribuye por medio de acanaladuras y rebosaderos, lo cual suministra un área extensa de interfacil de contacto entre el agua y el aire que está en forma de gotas y película de agua. Entonces, este flujo de aire ascendente a través de la torre se puede introducir por medio natural o por acción de un ventilador. También un dato muy importante del mecanismo de enfriamiento es que el agua no se puede enfriar a una temperatura por debajo de su temperatura de bulbo húmedo, sino que esa tiene que ser a la hora de la práctica por lo menos 3 grados Kelvin más o por encima de lo que es su temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué es importante la torre de enfriamiento? ¿Cuál es su función? Bien, esta regula el proceso termodinámico de enfriamiento mediante el contacto agua-aire y eso también ayuda a enfriar el agua mediante la combinación de la transferencia de calor y también de masa. Ahora bien, ¿de qué está compuesta una torre de enfriamiento? ¿Cuáles son sus principales componentes? Como podemos ver aquí en la imagen, dentro de los principales componentes de la torre de enfriamiento está ventilador o también aspas. También estas contienen un sistema de distribución y aspersión del agua. También están los eliminadores de rocío, el relleno o también llamados evaporadores. Tenemos también lo que es el tanque de agua, muy importante porque de ahí es que vamos a obtener el agua que vamos a necesitar. También estas contienen una persiana centrada, también está la carcasa y también esta contiene un motor y también una transmisión. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de torres de enfriamiento. En esta figura se muestran dos de los mayores tipos de torres enfriadoras de tiro forzado. Tenemos las torres a contraflujo y también tenemos la torre de flujo cruzado. Torre de flujo cruzado. Esta es una torre, digamos lo que es rectangular en su sección transversal. El aire entonces pasa horizontalmente a través de las camas inclinadas del empaque relleno, en tanto que el agua va fluyendo hacia abajo. Las rejillas de ventilación inclinadas evitan el escape de gotas de agua hacia el exterior y deflectores angulados, también llamados eliminadores de arrastre, capturan la mayoría de las pequeñas partículas de gotas de agua que están suspendidas en el aire de salida. Entonces el aire está impulsado a través de una torre por un ventilador del tipo ya sea de propela con varias aspas, y en las grandes unidades se puede modificar el ángulo de inclinación de un cilindro en forma Venturi, que esta favorece un flujo más suave del aire hacia el ventilador y también ofrece una cierta recuperación de presión en la sección de expansión. También tenemos el segundo tipo de torre más utilizado, que son las torres a contracorriente. En las torres a contracorriente, también llamadas a contraflujo, el aire entra por debajo de la capa de relleno y circula en contracorriente ascendiente hacia el flujo de agua que está descendiendo. Esa es una distribución más eficiente para la transferencia de calor y también permite una mayor aproximación de la temperatura. La torre a contraflujo, esta se utiliza con un ventilador a contracorriente de aire forzada colocado mayormente en la base de la torre, pero también es necesario que exista un gran espacio debajo del relleno para una buena distribución del aire. Como hemos mencionado anteriormente, uno de los objetivos principales es la reducción de la temperatura. Entonces, ¿cómo esta se reduce? La reducción de la temperatura del agua en la torre de enfriamiento se produce principalmente por evaporación. Y aún cuando la temperatura del aire baja, también se registra cierta transferencia de calor sensible para el aire. Sin embargo,
Incluso cuando el aire está más caliente que el agua, es posible que el agua se enfríe por evaporación si la temperatura del bulbo húmedo es inferior que la del agua. Si bien sabemos que las torres de enfriamiento son bien utilizadas en una amplia eh, gama de industrias, podemos ver que no siempre en todas las industrias se pueden colocar el mismo tipo de torres de enfriamiento. Es por eso que luego de consultar con los fabricantes del equipo y tomando en cuenta diversos factores, se elige el tipo ideal de torre de enfriamiento que se adecua a la necesidad de que lo va a utilizar o la de la industria. Esos factores que podemos ver son el requerimiento de calor máximo y promedio para ejercer cualquier tipo de trabajo. En el caso depende de cada industria. También está el intervalo de la temperatura que es necesario. Y también tenemos la disponibilidad y la calidad del agua, lo cual es muy importante porque dependiendo de la calidad del agua, entonces se va a ejercer más rápido o más lento la transferencia de calor y de enfriamiento. Y por último también están las condiciones climáticas locales en el lugar donde se va a ubicar una torre de enfriamiento. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la teoría de las torres de enfriamiento a contracorriente. Si bien la teoría del proceso de transferencia de calor en una torre de enfriamiento, esta fue iniciada, esta teoría fue desarrollada por Markle, quien basó este análisis en que la diferencia del potencial de entalpía como fuerza impulsora se supone que cada partícula de agua tiene o está rodeado por una partícula de aire y que la diferencia entre las mismas y el aire circundante entonces proporciona lo que es la fuerza impulsora para el proceso de enfriamiento. En la figura podemos ver aquí que se ilustran las relaciones del agua y también del aire potencial impulsor que existe en una torre de contraflujo, en donde el aire fluye en sentido paralelo pero siguiendo una dirección opuesta a lo que es el flujo del agua. La línea de operación del agua está representada por la línea AB y se especifica por medio de las temperaturas del agua en la torre, la temperatura en la entrada y también la temperatura en la salida. La línea de operación del aire principia en C, verticalmente por debajo de B, y en un punto tiene una entalpía correspondiente a la temperatura del bulbo húmedo. La línea BC representa lo que es la fuerza impulsora inicial. Y el aire que entra en la torre se representa por medio del punto D y la gama de enfriamiento de la longitud proyectada en la línea CD sobre la escala también de las temperaturas. Por último y no menos importante, también vamos a ver en este tema los cálculos o las ecuaciones más utilizadas al momento de realizar, digámoslo así, cálculos en las torres de enfriamiento, que dada la teoría, al igual que Merkel, también tenemos esta ecuación, la cual está el coeficiente de transferencia de masa multiplicándose por el área en contacto del volumen de la torre, también multiplicándose por el volumen de enfriamiento activo. Y todo esto está dividido entre L, que representa la velocidad del agua. Eso va a ser igual a lo que es la integral desde la temperatura 2 hasta la temperatura 1. Eso por el diferencial de la temperatura. Y esto va a estar dividido entre la diferencia de la entalpía de aire saturado a la temperatura del agua menos la entalpía de la corriente de aire, y todo esto está en sus unidades como podemos verlo aquí en la diapositiva. Hasta aquí mi exposición por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido acerca de las operaciones de humidificación en sentido general de todo el grupo, y esperamos que ustedes tengan un feliz resto del día. Gracias.